Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hablar de extremos salvadoreños que no explotaron su máximo potencial, es decir, futbolistas que jugaban por las bandas, que tenían una gran proyección, pero que no les llegamos a ver a las alturas que nosotros pensamos que podían llegar. Desde ya les digo que si ustedes quisieran agregar algún otro nombre a la lista, aunque fuese extremo o en otra demarcación, pueden hacerlo abajo en la cajita de los comentarios. Ángel Alvarado es mi nombre y vamos a ello. Esta idea surge porque hace algunos días Cristian Castillo, ex extremo de la selección, salió hablando en entrevista respecto al tema de los amaños, y más allá de ese tema extradeportivo me hizo pensar el gran extremo que teníamos y que lastimosamente no llegamos a ver explotar del todo. Vamos a mencionar a 5 en la lista y un poco tratar de explicar el por qué pasó cada, no diría cada declive, pero sino más bien que no les llegamos a ver su mejor nivel o el que nosotros esperábamos. Obviamente arrancando con Cristian Castillo, que fue el que me dio la idea, extremo izquierdo. Hoy día tiene 40 años, me fue interesante revisar ese dato porque cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Cómo ha pasado lo de aquella generación. Profesionalmente hablando, los primeros pasos que le logramos ver a Cristian Castillo son en Chalatenango y luego esto no va en orden de etapas, ¿sí? Simplemente va en orden que llegó a los clubes, pero no todas las etapas que vivió en dichos equipos. Luego jugó en Alianza Fútbol Club, equipo con el que sí creo que tuvo 2 o 3 etapas. En el momento en el que más brilla en selección o empezaba a brillar más, da el paso hacia el extranjero jugando en el Club León de México, que en ese momento estaba en la segunda división. Muchos se acordarán que se fue con Rodolfo Zelaya y con Julio Martínez. Los tres desembarcaron en tierras mexicanas para jugar en el Ascenso MX. Luego pasó por el DC United de los Estados Unidos unos cuantos meses, eso no lo recordaba, y mucho menos que jugó en el Suphanburi FC de la segunda división de Tailandia. Bueno, por lo menos ahora está en la segunda división de Tailandia. Y aparte de ello llegó a estar en Luis Ángel Firpo. He buscado fotos de él en Firpo, pero no he llegado a encontrar ninguna fotografía que haga constar esto. No obstante, el tema es que luego de llegar a Firpo se produce el tema de los amaños, donde lastimosamente Cristian Castillo es uno de los jugadores que fue castigado. No sé si eso terminó haciendo que no debutara con Firpo o algo por el estilo. Durante su carrera acumuló un título de Liga Salvadoreña, lo ganó con Alianza y jugó 47 partidos en clave selección. Estos datos los saco de Transfermarkt, así que puede ser que tenga un pequeño desfase en cuanto a los partidos jugados, pero es un aproximado. A ver, con Cristian Castillo está muy claro, él no llegó a explotar su máximo potencial debido a la situación de los castigos. Si no, seguramente lo hubiéramos visto en selección todavía mucho tiempo más. Y quién sabe, yo creo que incluso hubiese podido salir al extranjero en alguna otra ocasión. Una lástima porque los que le recordamos seguramente tenemos muy en la mente aquel partido contra Estados Unidos acá en el Cuscatlán, en el inicio de la hexagonal final. Es un 2-2 entre El Salvador y Estados Unidos, y cómo Cristian Castillo ese día demostró que era para ese momento el mejor regateador que tenía el fútbol salvadoreño, dejando en el proceso un gol contra Estados Unidos que pudo haber servido en ese momento para ganarle a la selección norteamericana. Una lástima que no se haya logrado concretizar ese marcador, pero sin duda alguna, aparte de ese partido nos dejó muchos, pero creo que ese es el gran partido de la carrera de Cristian Castillo. El segundo nombre es el de Isidro Gutiérrez. Esto lo preguntaba por Twitter, qué jugadores recordaban que tenían un gran potencial pero no llegaron a brillar como pensábamos, y salió este nombre que yo la verdad es que lo tenía un poco olvidado, lo de Isidro Gutiérrez. Le he puesto extremo derecho, aunque realmente jugaba más por la izquierda, eso sí, era diestro él, y lo vimos, quizás esa primera explosión la vimos en Club Deportivo Águila, donde se asentó, donde llegó a estar en selección, y muchos recordarán aquel gol, no sé si icónico, pero yo por lo menos lo recuerdo bastante, para eliminatorias mundialistas, juego en Costa Rica contra Costa Rica, que Isidro Gutiérrez marca uno de los 2 goles con los que empatamos en tierras costarricenses 2-2, un partido con un primer tiempo bastante malo de la selección y que luego nos recuperamos bastante en la segunda mitad. Pero a partir de ello creo que Isidro Gutiérrez no se puede asentar, fue parte también de aquella selección que estuvo en el preolímpico rumbo a Londres 2012, que estuvo a nada
de poder clasificar a esos Juegos Olímpicos. Llega a Municipal Limeño, pasa a Motagua de Honduras, que esto no lo recordaba, tuvo su paso por el extranjero, regresa al fútbol salvadoreño de la mano de Alianza, luego pasa por Club Deportivo Pasaquina y ahí ya no le volvemos a ver a Isidro Gutiérrez. Es como si se hubiera ido apagando poco a poco Isidro, y me sorprende porque aunque el fútbol salvadoreño tenía o tiene esa tendencia de no poder proveerle una plataforma de desarrollo y crecimiento adecuada a futbolistas con mucho talento, pero cuando da el paso a Motagua yo pensé que ahí sí que iba a poder reventar Isidro Gutiérrez. Aquí me parece más de un futbolista que simplemente no llegó a alcanzar ese potencial que nosotros le pensábamos. Sí que parecía un jugador de talla internacional y tal. Una lástima que no lo hayamos podido tener. Actualmente está retirado, tiene 35 años, Isidro Gutiérrez. Y bueno, una lástima, como digo, sí que le llegamos a ver un nivel muy positivo, pero quizás yo por lo menos pensé que iba a poder dar un pasito más en su carrera. El siguiente, no sé si todos lo tenemos tan internalizado como que su nivel pudo haber sido más. El de Julio Martínez, que este sí era extremo derecho per se. Sus primeros pasos competitivos se pudieron ver en Once Lobos, luego pasó a Isidro Metapán, el equipo que yo creo realmente que fue más emblemático para él, porque es de ahí donde llega a estar en selección nacional. Pasa a Club León, ya lo mencionábamos, que compartiendo con Cristian Castillo y Rodolfo Zelaya. Vestuario, juega en el Chicago Fire, esto lo tenía muy olvidado, en la MLS de los Estados Unidos, regresa a la Alianza, pasa por Santa Tecla, tiene un breve paso también por Club Deportivo Águila y si no mal recuerdo acaba su carrera en Isidro Metapán. 4 títulos de la Liga Salvadoreña, todos con el conjunto metapaneco, 15 partidos internacionales con El Salvador. Esto me sorprendió, para mí muy poquitos partidos de Julio Martínez, seguramente alguno más habrá, pero bueno, insisto que es el dato que contrasto con Transfermarkt. Creo que de todos acá, Julio Martínez seguramente era el que tenía menos potencial de los que voy a hablar, pero era un extremo de tanta lucha, de tanta garra y que era muy clásico, o sea, velocista hacia adelante, pero tenía gol. Entonces, el hecho de también poder sumar cifras me hacía pensar que Julio Martínez seguramente iba a tener una mejor carrera. No me parece mala carrera, te diré. O sea, a diferencia de Cristian Castillo, que obviamente se le frena la carrera como se le frena, e Isidro Gutiérrez, que fue en picada, lo de Julio Martínez sí que me pareció constante. Quizás lo único que me queda allá es que pudo haberse quedado un poco al estilo de Andrés el Ruso Flores en el extranjero para cerrar sus últimos años de carrera o haberse mantenido un poquito más en el extranjero, ¿no? Pero aún así, insisto que creo que lo de Julio Martínez es dar un salto de calidad en cuanto a lo que hemos estado revisando. No obstante, sí me pareció que podía ser un poquito más. De aquí para adelante, los dos jugadores que quedan son jugadores activos y creo que estaremos de acuerdo que los dos tenían un potencial que pensamos que era bárbaro. El primero de ellos es Jaime Alas, lateral izquierdo de 35 años que, según las webs informativas, sigue en Guastatoya. No estoy seguro del todo porque no le he visto jugar en las últimas jornadas, pero entiendo que sí, que él sigue en la Liga de Guatemala. Zurdito que jugaba por el extremo izquierdo, con el paso del tiempo se ha ido convirtiendo o reconvirtiendo en lateral izquierdo. Y recordemos que Jaime Alas, surge de River Plate, de las inferiores de River Plate. Tuvo un paso en Transfermarkt le llaman la sub-20 de River Plate de Argentina. Tiene un paso por San Salvador y luego lo vemos en Luis Ángel Firpo. Seguramente el equipo que le hizo, o en donde él logró explotar, tuvo ese paso muy bueno por la selección olímpica rumbo a Londres, preolímpica, rumbo a Londres 2012, lo mismo que mencionábamos con Isidro Gutiérrez, pero siendo claramente el líder del equipo, no solo jugando de extremo, sino también apareciendo en la zona del 10, era un cañón para ese momento. Y su gran preolímpico, aparte de que ya empezaba a aparecer con la selección nacional mayor, le catapultó al fútbol europeo, al Rosenborg de Noruega, un equipo que para ese momento estaba jugando UEFA Europa League. Y llegó a debutar en el último partido de fase de grupos, pero llegó a debutar Jaime Alas en la competición. Para mí este fue el momento donde todos pensamos, no su debut, sino el fichaje al Rosenborg, donde todos pensábamos que iba a explotar y que iba a ser un súper jugadorazo. A partir de aquí,
Yo creo que, a diferencia de Isidro Gutiérrez, su carrera no se viene en picada, pero sí que empieza a dar un poco de tumbos, porque baja el nivel en cuanto al equipo en el que estaba, y a él le cuesta volver a encontrar una buena versión de sí mismo, a pesar de que seguía apareciendo en selección nacional, pero creo que esa versión de Londres 2012 no la lográbamos ver nuevamente con Jaime Alas. Llegó a los San José Earthquakes de los Estados Unidos, pasó por Club Deportivo FAS, recuerdo esa etapa también, y luego se fue a Guatemala. Aquí es donde yo creo que la carrera de Jaime Alas hace un repunte. Y si bien es cierto, no llega al potencial que esperábamos, yo creo que desde el momento en el que apareció en Rosenborg, seguramente todos esperábamos que se quedara en Europa por muchos años. Pero llegando a Guatemala creo que sí tiene un buen repunte, porque se convierte en un jugador muy importante de los Rojos del Municipal, con quien gana 2 títulos de liga en Guatemala. Pasa por Antigua ya en un momento mucho más avanzado en su carrera, si no me equivoco eso es hace un año o año y medio más o menos, y finalmente Guastatoya. He puesto Ballenas de México al final porque se me olvidó colocarlo entre medio de los equipos del extranjero que había estado, pero también pasó por Ballenas de la segunda división de México. 2 títulos de la Liga de Guatemala, 75 partidos como internacional en El Salvador. A ver, es muy difícil definir la carrera de Jaime Alas. Yo creo que seguramente el salto a Europa le llegó muy pronto y a un país donde le costó tanto adaptarse que luego ya le fue imposible regresar al nivel que habíamos visto. Porque claro, dejó de jugar bastante, me imagino que a él personalmente le afectó el hecho de un cambio tan radical. Y para mí la muestra de que el talento de Jaime Alas era grande es el hecho de ver que en Municipal se convirtió en un futbolista muy relevante, que fue campeón, que incluso con esa reconversión al lateral izquierdo le siguió aportando mucho a uno de los grandes equipos de Guatemala, uno de los más históricos, y aunque no haya llegado al potencial que esperábamos, para mí es una muy buena carrera de Jaime Alas. Seguramente por currículum se ve bien por los países que estuvo, pero insisto, creo que lo de Guatemala le hace recuperar cierta versión de lo que pensamos que pudo haber sido aquel grandísimo jugador de Londres 2012. Y el último futbolista de la lista es Jairo Enríquez. Yo sé que Jairo está en activo, tiene 31 años, todavía podría dar alguna que otra sorpresa, pero a temor de equivocarme, debo ser sincero, yo creo que no le vamos a ver a Jairo Enríquez lo que esperábamos después de clasificar al Mundial de Turquía 2013 con aquella selección en la que era un jugador sumamente explosivo. Sigue siéndolo, pero evidentemente ya con el pasar de los años creo que Jairo ha sido muy listo, porque él no solo es que tenga explosividad, sino que es un futbolista con muy buen pie, capaz de dar últimos pases muy precisos. Entonces yo creo que ha ido como combinando esa explosión y fineza que tiene su fútbol. Realmente donde le vimos primero fue en Turinfesa, que es ahí donde da el salto a la selección mundialista. Luego pasa por Tlaxcala de México del Ascenso MX, llega a jugar en Club Deportivo FAS, yo no recordaba, pero tenía una etapa en Municipal Limeño, en Santa Tecla donde consigue unos cuantos títulos, juega en Chalatenango. Esta versión de Chalatenango sí que me gustó mucho de Jairo Enríquez y creo que es la que le vuelve a catapultar a la selección nacional mayor ya de la mano de Hugo Pérez. Jugó en Club Deportivo Águila, actualmente está en Club Deportivo Águila, si no me equivoco ya su tercera etapa en el conjunto emplumado y claro, creo que donde él hace el repunte, un poco a lo Jaime Alas, es en Colorado Springs. Realmente lo consigue en Chalatenango. Ese gran nivel en Chalatenango lo lleva a la selección y en la selección vuelve a explotar. Es como que tiene su segunda explosión, mucha confianza por parte de Hugo Pérez. Llega a Club Deportivo Águila y de Águila se va a Colorado Springs, donde estuvo 3 años y el año pasado concretamente obtiene título de liga, bueno, título de conferencia y título de liga. Esto a mí me hizo ver una gran versión de Jairo Enríquez y quizás el what if de lo que pudo ser pero no logró, porque internacionalmente me pareció un jugador más que capacitado para llegar a una liga un poco al estilo de Jaime Alas, quizás segunda o tercer escalón en Europa, y luego a partir de ahí ya veríamos si lograba escalar más, pero sí que pensaba que podía tener ese contacto con el fútbol europeo. Una liga en El Salvador, que fue con Santa Tecla, una copa en El Salvador, que fue con Santa Tecla, y le he puesto una USL Championship, que es la liga que gana con Switchbacks, aunque aquí también hay que agregarle el título de conferencia que logra previo a este título liguero con el mismo equipo, con Colorado, o sea, cuatro copas en su palmarés, 50 partidos internacionales con la selección nacional de El Salvador.
Para mí, a diferencia de Jaime Alas por edad, todavía tiene un poco de tiempo para agregarle algo más a su carrera, tal vez algún título nacional o volver a salir, perdón, ya sea USL de nuevo o a un equipo de la región centroamericana, pero sí me queda claro que Jairo no, por lo menos es mi pensar, que Jairo no va a llegar a los niveles que le teníamos presupuestado en algún momento. No por eso, y quiero ser muy claro, no por eso significa que alguno de estos jugadores fue malo, no, en absoluto. De hecho, los 5 me parece que fueron muy buenos. Lastimosamente, por X o Y razón, pues no llegaron al techo competitivo que esperábamos. Estos son los extremos salvadoreños que no explotaron su máximo potencial, por lo menos un poco más contemporáneos, ¿no? Si ustedes quieren agregar a otros futbolistas, ya sea extremos o que jugaban en otra demarcación, pueden hacerlo abajo en la cajita de los comentarios. Espero que les haya gustado el video y si es así, comentar, darle like, suscribirse porque estamos cerca de los 3100 suscriptores y si todo va bien, esta misma semana todavía nos queda un poquito más de contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho, chau chau.